Hola compañeros, en este video aprenderemos a hallar derivadas utilizando algunas reglas básicas. Hasta el momento, para hallar derivadas, nosotros debemos remitirnos a la definición, es decir, debemos calcular un límite, pero vamos a ver en este video algunas reglas que nos permiten calcular derivadas de una manera más simple. La primera sería la derivada de una función constante. ¿Por qué sabemos que la función es constante? Porque la variable es x, por lo tanto, k no es variable. La asumimos como constante y la derivada de toda constante será 0. Ahora, si la función f es la función identidad, entonces la derivada de f de x igual a x será f' de x igual a 1. O más simple, la derivada de x es 1. Y por último, la derivada de la potencia. La derivada de x a la n sería n por x a la n menos 1. Esto quiere decir que si tenemos una potencia, entonces el exponente lo bajamos a multiplicar y al exponente le restamos una unidad. Esto siempre que n sea un número racional. Vamos ahora entonces a hacer algunos ejemplos. Si tenemos que f de x es igual a 3, entonces esto quiere decir que la derivada de la función es 0, porque acabamos de decir que la derivada de toda constante es 0. Si f de x es igual, digamos, a la función pi, entonces f' de x o la derivada de f sería igual a 0 porque pi es una constante. Ya sabemos que pi equivale a 3,1415 infinitas cifras decimales de allí en adelante. Ahora, si tenemos, pues esta sí es inmediata, la derivada de x sería 1. No hay ejemplos que hacer, es directa. Ahora vamos a hallar derivadas de funciones como la que tenemos acá en el tercer caso. Digamos que f de x es la función x al cubo. Entonces, la derivada de f de x igual a x al cubo sería f' de x igual a, bajamos el exponente, 3x elevado a la, el exponente es 3, le restamos 1, entonces esto nos daría 2. Si tenemos la función g de t igual a x a la 4, notemos que la derivada de g sería 0, no 4x al cubo. ¿Por qué? Porque en este caso la variable es t. Por lo tanto, x actuaría como una constante y la derivada de toda constante es 0. Aquí tenemos que prestar atención. Pero si tenemos g de t igual a t a la 4, entonces la derivada de esta función será g' de t igual a, bajamos el exponente 4 y al exponente le restamos 1. Al 4 le restamos 1, entonces nos daría como exponente 3. O sea, la derivada sería 4t al cubo. Vamos ahora a un ejemplo un poco más complejo. Digamos que tenemos la función h de r igual a la raíz cúbica de r a la 5 y nos están pidiendo la derivada de esta función. Entonces aquí lo que debemos hacer es tener en cuenta que hay una propiedad de la radicación que dice que la raíz enésima de x a la m es lo mismo que tener x a la m sobre n. Es decir, el índice se convierte en el denominador del exponente y la potencia, el exponente, se convierte entonces en el numerador del exponente. O sea que para hacer esta derivada tenemos que aplicar esta propiedad. Entonces nos va a quedar r elevado a la 5 tercios. Pero hasta acá no hemos derivado, solamente reescribimos la función. El exponente se convirtió en numerador, el índice se convirtió en denominador. Entonces, ahora sí podemos hallar la derivada de h, que sería, bajamos el exponente, que es 5 tercios, multiplicado por r a la 5 tercios menos 1.
porque al exponente le debemos restar 1. Recordemos que esta regla aplica para todo n número racional. Y pues 5 tercios es una fracción, es número racional, no tiene ningún problema. Conclusión. H' de r nos daría, o la derivada de h, que se escucha mejor, sería igual a 5 tercios de r elevado a la 2 tercios. Porque al hacer la resta de 5 tercios menos 1, obtenemos 2 tercios. Continuemos con ejemplos. Digamos que ahora lo que tenemos es la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, acá utilizamos de nuevo la propiedad. Esto es como tener x a la 1/2. Porque recordemos que al no tener exponente la x, aquí hay un 1. Y al no haber un índice, acá hay un 2. Entonces quedaría x a la 1 sobre 2, es decir, exponente sobre el índice. Y con esto podemos pasar a calcular la derivada. F' de x sería igual a, bajamos el exponente que es 1/2, y en el exponente nos va a quedar 1/2 menos 1. O sea, sería 1/2 de x elevado a la menos 1/2. O sea que f' se nos convertiría en 1 sobre 2 raíz de x. ¿Por qué? Porque el exponente negativo lo pasamos positivo al denominador. Entonces quedaría x a la 1/2, pero x a la 1/2 ya por definición es raíz de x. Entonces ya quedó la derivada lista. Si tenemos la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado, entonces esto es igual a tener x a la menos 2, porque hay una regla de la potenciación que nos dice que 1 sobre x a la n es igual a x a la menos n. Y entonces para calcular la derivada de esta función, diríamos que f' de x es igual a, bajamos el exponente que es menos 2, y al exponente le restamos 1. Aquí debemos prestar atención con la operación. El exponente es menos 2. Si le restamos 1, entonces el exponente nuevo sería menos 3, porque a signos iguales sumamos. Y como los dos son negativos, el exponente es negativo. Hagamos otro similar. Tomemos f de x igual a 1 sobre x a la 4. Entonces esto es lo mismo que tener x a la menos 4, y así la derivada se convierte en, bajamos el exponente, menos 4, x elevado a la, el exponente que es menos 4, le restamos 1. Entonces sería menos 4 menos 1 igual a menos 5. Nuestro exponente sería menos 5. Si nosotros queremos dejar escrito solamente con exponentes positivos, esto sería igual a tener menos 2 sobre x a la 3. Y en este otro ejemplo tendríamos menos 4 sobre x a la 5. Si tenemos que derivar la función f de x igual a 1 sobre la raíz séptima de x a la 3, entonces reescribimos esto. Esto sería como tener x elevado a la 3 séptimos, porque el índice se convierte en el denominador, el exponente se convierte en el numerador. Pero como en este caso la raíz está en el denominador, cuando se escribe en esta notación, entonces el exponente es negativo. Pasamos ahora sí a calcular la derivada. F' de x sería igual a, bajamos el exponente que es menos 3 séptimos de x, y al exponente le restamos una unidad. Menos 3 séptimos menos 1 sería igual a tener menos 10 séptimos. Entonces el exponente que estamos buscando es menos 10 séptimos.
Si lo queremos dejar escrito como exponente positiva la derivada, entonces nos va a quedar menos 3 sobre 7 x elevado a la 10 séptimos. Ya bajamos el término al denominador y el exponente se volvió positivo. Y si lo queremos dejar escrito en término de notación radical, entonces eso sería como tener menos 3 sobre 7 raíz séptima de x a la 10. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro cómo utilizar estas tres reglas básicas de derivación.